Hola, muy buenas noches. Qué gusto, como siempre, saludarlo y también acompañarlo en nuestra mesa de análisis de hoy martes. Comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Los agentes de la Policía de Control de Drogas, con apoyo de la Fuerza Pública, ejecutaron 4 operativos antidrogas en la provincia de Limón y en la zona sur del país. Las intervenciones permitieron la aprehensión de 7 personas y el decomiso de distintas drogas, dinero en efectivo y también un arma menos letal. 2 de los detenidos fueron capturados en Talamanca, donde presuntamente distribuían drogas en zonas turísticas como Playa Chiquita, Cahuita y Puerto Viejo, lo que afectaba la seguridad de los turistas y los comerciantes. En el cantón de Cotobruz, en la zona sur, los oficiales detuvieron a 3 presuntos expendedores en distintos sectores. Hablamos en barrio Orotina de San Vito, fue arrestado un sujeto de apellido Blanco con 9 intervenciones por tenencia de drogas y una por infracción a la ley de licores. Otro, de apellido González, registra antecedentes por hurto, robo agravado, agresión psicológica, incumplimiento de medidas cautelares y desobediencia a la autoridad, entre otros delitos. En Copabuena de Aguabuena cayó un tercer sospechoso de apellido García, con 4 reportes policiales por tenencia de drogas. Todos ellos fueron remitidos al Ministerio Público, donde permanecerán a la espera de posibles medidas cautelares. 2 hombres fueron sorprendidos en flagrancia mientras depositaban desechos de manera ilegal en el sector conocido como Tajo Comac en Pavas. Durante el operativo, las autoridades decomisaron un camión identificado con el nombre comercial Mudanzas Mata, el cual habría sido utilizado para el transporte de residuos hasta ese sitio. Los implicados fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se les abrió una causa por el aparente delito de daños al medio ambiente tipificado en el artículo 279 del Código Penal. De acuerdo con el reporte oficial, con esta acción ya suman 4 camiones decomisados y 7 personas detenidas en lo que va del año por presuntamente arrojar desechos en ese tajo, pese a los constantes operativos de control. Tras más de 3 meses de formación teórica práctica, 14 funcionarios de distintas entidades públicas concluyeron el curso de brigadistas en primeros auxilios animales, convirtiéndose en la primera generación graduada en la policía en la provincia de Heredia. Entre los participantes se encuentran oficiales de la Policía Municipal, la Fuerza Pública, el SINAC, la Cruz Roja, los bomberos, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Salud. El programa incluyó temas como atención inmediata de animales menores, principalmente perros y gatos, reanimación cardiopulmonar, manejo de intoxicaciones, aplicación de vendajes y medicamentos, así como el traslado seguro de los animales a centros veterinarios. La capacitación buscó fortalecer la respuesta interinstitucional ante las emergencias que involucren fauna doméstica o también silvestre y promover así el bienestar animal durante incidentes o desastres naturales. Al menos una persona resultó detenida por un aparente enfrentamiento con la fuerza pública durante la protesta del sector agrio organizada hoy. La manifestación se dio en Cartago y San José para terminar luego en Casa Presidencial en Zapote. Representantes del sector agro levantaron la voz en marcha hacia Casa Presidencial este martes. Peleando nuestros derechos, porque no es justo que nos bajen tanto el precio del arroz y metan tanto y nos dejen a nosotros, no nos compran a nosotros, digámosle. A pelear por la seguridad alimentaria del país ya, porque no es justo que desaparezcan los agricultores, no solamente de arroz, sino también de cebolla, estoy viendo, de papa y de todo ya es. Venimos a apoyar aquí porque soy agricultora y estamos jodidos ahorita, así que venimos aquí a hacer presencia para apoyar a los arroceros. Tenemos una gran importación de productos agrícolas. Teniendo producción nacional, creemos que la importación se debe dar cuando hay desabasto. Por las políticas de este gobierno, vamos a defender la democracia, a defender la institucionalidad de Costa Rica. Varios candidatos presidenciales dijeron presente. Nosotros estamos convencidos que hay que escuchar a la gente, que hay que escuchar el clamor de las personas que están pidiendo por estructuras más dignas. Desde el inicio de que yo decidí entrar en la campaña política, he estado a favor del agro, he estado a favor de la democracia y he estado diciendo que si nosotros no luchamos por la democracia vamos a caer en una dictadura. No es casualidad que estemos hoy aquí, no es oportunismo, es sencillamente que creemos
que la reactivación económica en las zonas costeras y rurales pasa primero por atender a todo el sector agrónomo. Creemos que existe una gran problemática, grandes riesgos en la macroeconomía internacional, los riesgos de guerra, los proteccionismos de diferentes países. Estamos aquí en esta marcha porque vamos contra las políticas que están afectando el sector agropecuario, el Acuerdo Transpacífico, la Alianza del Pacífico, que son políticas dañinas. La candidata de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, también caminó por las calles josefinas. Así lo hicieron además algunos legisladores. Una marcha pacífica como esta para hacer un llamado a todos los costarricenses que tenemos que defender la democracia, que creemos en el sistema, que creemos en el Tribunal Supremo de Elecciones. E incluso marchó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien nos contó qué le diría al presidente. Piense en el país, que piense en los ciudadanos, que piense en todas las personas que necesitan ayuda, para que tengamos un país más pacífico. Un manifestante fue detenido, al parecer, por un incidente con las autoridades. Exigimos que se regrese al señor Don Roy y que se baje cualquier hostilidad contra el pueblo que hoy se manifiesta. Se trató, según los manifestantes, de una jornada de lucha y dignidad campesina. Y sobre este mismo tema, en horas de la tarde, el agricultor arrestado fue liberado por las autoridades judiciales y comentó que tendrá una audiencia para su defensa a final de este mes. Grupo Extra conversó con él sobre el altercado que terminó con su detención y, según explicó, el oficial reportó una agresión física debido a un empujón. El agricultor lamentó que las autoridades del gobierno no le den la importancia al sector agropecuario nacional y que los compañeros que viajaron, por ejemplo, desde Tierra Blanca, de Cartago y la zona montañosa de Escazú, no pudieran llegar a Casa Presidencial para participar de la manifestación. Sinceramente, ellos nada más tienen el cuerpo policial orden de no dejarlos entrar y nosotros queríamos que entraran porque vamos, como le digo, es parte de nuestra identificación, de lo que el agricultor se identifica es el chapulín, es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Los que logran tenerlo, ¿verdad? Otros sería nuestro sueño de opio, ¿verdad? Tener una herramienta de esas y es con que lo que nos iba identificando como grupo de agricultores que íbamos en esa marcha. Y al final de la tarde, el director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, se refirió precisamente a la detención de este agricultor ocurrida durante la manifestación de cientos de personas en San José, en Cartago y luego frente a Casa Presidencial, que fue donde ocurrió esa situación que estamos observando en ese video. Según explicó el jerarca policial, la aprehensión se dio luego de que este hombre presuntamente empujara a un oficial contra una valla metálica, lo que fue considerado como una agresión directa contra la autoridad policial. Miren, como parte del protocolo que se establece para este tipo de eventos para garantizar la seguridad tanto de los participantes de la manifestación como de terceros, se establece una disposición. En esa labor estaba la policía cuando de pronto una persona que después se individualizó golpea a un policía y lo lanza contra una valla de metal. El resultado de esa circunstancia es que cometió un delito de resistencia a la autoridad, se aprende y se traslada a la orden de la Fiscalía en flagrancia. El cierre de la Ruta 32 puso a correr de nuevo a las autoridades, tanto del CONAVI como del MOP, para buscar una solución definitiva a la caída de material. Sin embargo, los jerarcas aseguran que esos trabajos definitivos podrían iniciar hasta el próximo año. Esta es la roca que ha puesto a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOP, a trabajar desde hace una semana por la gran cantidad de material que cae en carretera. Sin embargo, y pese a la intervención que se realiza, esto solo se hace a raíz de la emergencia que se vive en el kilómetro 31 del Braulio Carrillo.
Este punto no estaba mapeado como parte de los puntos críticos, fue a raíz, como decía Luis Carlos, de un evento la semana pasada que se empezó a desprender material y ahora es uno de los puntos críticos adicionales a los varios que ya tenemos en el kilómetro 17 al 35. Según las autoridades, estos trabajos no son los definitivos, ya que las intervenciones más importantes deberán esperar hasta el 2026. Ya estamos trabajando en todo lo que son los estudios hidráulicos, hidrológicos y se está mapeando cuáles son los puntos más vulnerables. Como lo preguntaba un compañero, un colega periodista, hay algunos puntos nuevos que evidentemente se tienen que mapear, ya se tienen algunos conocidos como en el kilómetro 28, 31, que ya se están justamente diseñando las soluciones y confiamos justamente que para la estación seca empezar a implementar muchas de estas medidas. ¿Cuáles van a ser las medidas? Probablemente en la figura primeramente de control de agua. Sabemos, bueno, aquí estamos en sitio, nos está lloviendo bastante. Tenemos que empezar a controlar todo lo que es el tema de drenajes. Y es que es precisamente en este punto donde se realizará 35 detonaciones para poder eliminar esta roca que observan a mis espaldas, la cual estaría desprendiendo material durante todos estos días. Según explicó el ministro de Obras Públicas y Transportes, serán 30 puntos en específico con 3.5 metros de profundidad los que esperan solucionar la caída de roca en carretera y así poder abrir este punto y esta ruta nacional a más tardar el viernes para evitar afectaciones mayores en la economía y en los cantones que ha aumentado su tránsito vial. Utilizan Turrialba solamente para pasar, pero no hay un beneficio económico a los comercios, sino lo que hay es congestionamiento, incertidumbre, colisiones, vuelcos, estrés de la gente, etc. La apertura de la Ruta 32 está programada para esta semana. Y decenas de comerciantes viven momentos de verdadera incertidumbre antes el cierre de esta ruta, la 32, pérdidas millonarias y trabajadores afectados después de más de una semana con la interrupción de esta importante vía nacional. Doña María es propietaria de un restaurante en el cruce de Sarapiquí y asegura tener pérdidas millonarias debido al cierre de esta importante ruta nacional. Su negocio ha resentido especialmente esta afectación, pues opera 24 horas y ya tuvo que tomar medidas drásticas. Nos ha afectado demasiado. No ahorita, tenemos años de este afectamiento. De igual manera tenemos que seguir pagando deudas, pagando luz, pagando agua, todo. Y este cierre que ha sido tan largo, pues tenemos unas pérdidas invalorables realmente. Y no hay ninguna preocupación por esta calle realmente, porque en meses, digamos, un mes mayo, junio, estos meses apenas llueve, no tenemos calle. O sea, tenemos calle de verano, de lluvia nunca tenemos calle. Inclusive hasta la suerte abandonó a estos comerciantes. Estos cierres los afecta a mí, no, a todo mundo. ¿Por qué? Hasta los dueños de negocios los afecta que no venden nada porque vea, no hay nadie aquí sobre la ruta 32. Estos cierres llevan demasiados días, entonces los afecta a todos los comerciantes. ¿Por qué? Porque no baja gente sobre la ruta 32. Automáticamente los afecta a todos. Que dicen que el martes, que Dios quiera que abran de aquí al lunes, porque si esto más cerrado, bueno, sí, asústeme mejor, porque esto no llegamos a hacer absolutamente nada. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Ruta Nacional 32 representa $906.000 diarios para la economía nacional, en donde transitan contenedores y trabajadores que mantienen el dinamismo financiero del país. Ante la incertidumbre sobre la reapertura de la Ruta 32, los problemas continúan para las personas que dependen de esta vía para llevar sustento a sus hogares. ¿Tiene usted hijos en la escuela o en el colegio? Esta información sin duda alguna que le va a interesar. Saque el calendario, saque el lapicero y anote la siguiente fecha. 23 de febrero 2026 será el día en que iniciará el curso lectivo del próximo año, es decir, 2 semanas después de lo usual y de lo normal, según confirmó y comunicó el Ministerio de Educación Pública. En conversación con el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio 92.3 del FM, el jerarca de esta cartera, Leonardo Sánchez, aseguró que esas 2 semanas serán aprovechadas para capacitar a docentes y otros miembros del personal educativo del país. Los objetivos de las capacitaciones son, por ejemplo, reducir la improvisación institucional,
unificar los criterios técnicos y pedagógicos en todo el país, así como disminuir la carga de capacitaciones dispersas durante el año, concentrándolas en un espacio planificado. El jerarca puntualizó además que el desarrollo del curso lectivo no será afectado y proyectan entre 185 y 200 días efectivos de lecciones en todo el territorio nacional. Vamos con el PANI y también con otras instituciones a reforzar el tema de lo que es el bullying, la violencia, el ciberacoso, todo este tema de autocuido, pero también vamos con un tema de lo que es salud mental, salud ocupacional, manejo de estrés, incluso habilidades blandas como un docente debe enseñar en situaciones complicadas donde hay estudiantes en condición especial. Recuerde que los dispositivos como portabebés, sillas, booster, con o sin respaldar para trasladar a los niños en un vehículo son exigidos por la ley de tránsito y según esto la edad, talla y peso de cada niño. Las autoridades recuerdan que no es opcional trasladar a un menor sin un dispositivo o uno que no sea el adecuado para ese niño en particular. El costo de esa multa es de 246,000 colones y se acumulan 4 puntos en la licencia. Sin embargo, y además, por supuesto, el costo más alto puede ser la vida de ese menor. Según el corte del MOP a septiembre, este año 756 conductores fueron sancionados por llevar menores sin el dispositivo en un carro y 64 por llevar niños menores de 5 años en una motocicleta, lo cual está prohibido. El caso más reciente, recordemos, y tristemente, sucedió ayer, cuando un menor de tan solo 2 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Aguasarcas de San Carlos. La víctima viajaba sin su silla de seguridad y además en el asiento delantero del carro. Que utilicen los dispositivos de menores de edad de acuerdo a la edad que tenga el niño. Los niños son lo más importante en la familia para papá y mamá. Es de vital importancia que utilicen estos dispositivos cuando viajen estos menores en el vehículo. Recordar también que para las bicimotos y las motos, niños menores de 5 años no pueden viajar. Recuerden además que el registro o renovación de la condición PYME es requisito para acceder al beneficio fiscal del 2026. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio instó a las micro y pequeñas también empresas que aún no cuentan con su registro PYME, o cuya vigencia vence antes del 31 de diciembre de 2025 a registrarse o renovar su condición antes del 4 de diciembre para obtener este beneficio. Cumplir con este trámite permitirá precisamente a las empresas optar por la exoneración del impuesto a las personas jurídicas correspondientes al 2026, beneficio que otorga el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Ley 9428. El registro puede hacerse incluso en línea mediante el Sistema de Información Empresarial Costarricense, el SIEC, SIEC, disponible en www.siec.go.cr, como lo vemos en pantalla, www.siec.go.cr. El formulario tiene valor de declaración jurada, por lo que la información suministrada debe ser veraz y exacta, ya que la persona declarante asuma o podría asumir responsabilidad legal sobre los datos proporcionados. A todas aquellas pymes que tengan su registro vencido o próximo a vencer antes de este 31 de diciembre del presente año, que tramiten su renovación antes del 4 de diciembre. Esto con el fin de evitar complicaciones en la aplicación de la exoneración del impuesto de personas jurídicas que aplica el Ministerio de Hacienda. Para realizar el trámite, les recordamos que lo pueden hacer en línea en el Sistema de Información Empresarial Costarricense o pueden hacerlo de forma presencial en las instalaciones del MEIC. 9:19 de la noche, a esta hora en nuestra mesa de análisis hacemos contacto con Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, quien en nuestra mesa de análisis nos va a acompañar y también a ayudar a entender las cifras y la realidad en cuanto al desempleo de nuestro país. Muchas gracias, doña Roxana, por
acompañarnos. Muy buenas noches. Y la primera consulta, ya lo habíamos hablado hace pocas semanas, aquí precisamente en Mesa de Análisis, el señalamiento que ustedes hacen, y leo textualmente la información que ustedes han compartido. La tasa de desempleo vuelve a reducirse, pero no porque haya más personas con empleo remunerado, sino porque más personas están saliendo del mercado laboral. Cuando se ve la tasa de desempleo por sí sola, se podría ver como una buena noticia, entendiendo de que es que más personas han salido del desempleo, pero ustedes lo explican de otra manera en cuanto a la realidad de esa situación en nuestro país. Doña Roxana, adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Precisamente lo que venimos señalando es que pareciera positivo que nosotros como país tengamos una tasa de desempleo cada vez menor, de hecho una tasa de desempleo histórica, y uno esperaría que esa menor tasa de desempleo lleve de la mano que más personas han encontrado un trabajo remunerado. Sin embargo, los datos nos dan cuenta que más bien en el último año hay menos personas trabajando en este país, es decir, hay menos personas que están percibiendo ingresos por empleo, y esa es, digamos, una situación que nos preocupa y llama la atención porque puede tener efectos en el corto y mediano plazo, tanto en el mercado laboral como por las razones por las cuales está saliendo la población del mercado laboral, y entre ellas tiene que ver mucho el envejecimiento de la población, ¿verdad? Donde una gran cantidad de personas que se han salido del mercado de trabajo son aquellas que tienen más de 60 años de edad, y también nos preocupa que muchas de las personas que se están saliendo del mercado laboral son mujeres, y muchas mujeres jóvenes, y dentro de las principales causas que las mujeres están señalando de su salida del mercado laboral está relacionada con las labores de cuidado, es decir, con las responsabilidades del hogar, mientras que la salida de hombres del mercado laboral en los últimos años responde más a la edad. Sin embargo, llama la atención que en el último año el total de personas que se salieron del mercado laboral son prácticamente mujeres, o está explicado por las mujeres, mientras que en el caso de los hombres más bien hay una leve ocupación mayor, es decir, un poco más de hombres obtuvieron un puesto de trabajo en el último año. Doña Roxana, ¿cómo entendemos entonces esa dinámica de reducción, por lo menos teórica, en la tasa de desempleo, que incluso el INEC recientemente dio información en su más reciente encuesta, y que más personas estén saliendo, estén fuera del mercado laboral? En ese limbo, ¿dónde están esas personas? ¿En la informalidad necesariamente? Sí, de hecho nosotros desde el observatorio hemos señalado que hay algunas diferencias que tiene, vamos a ver, las encuestas que realiza el INEC, tanto la encuesta continua de empleo como la encuesta nacional de hogares, porque si bien es cierto, hay una salida de personas del mercado laboral, uno esperaría que haya más pobreza porque más personas están sin trabajo, más personas están dependientes de otros ingresos, pero la realidad es que la encuesta nacional de hogares, que también fue publicada hace unos días, nos indica que en el país hay menos pobreza, es decir, hay más personas con ingresos, y que el ingreso promedio de los hogares más bien ha venido incrementando. Entonces puede ser que algunos de los datos que se estén recopilando no estén generando la información suficiente para explicar lo que está sucediendo en el mercado laboral, y puede ser que algunas personas que se salen del mercado están trabajando en actividades informales e incluso ilegales, y en el momento en que llegan a hacer la encuesta, pues las personas dicen que no están ocupadas ni están trabajando, ¿verdad? Pero sí están obteniendo algún tipo de ingresos. Que esto es lo que podría explicar en alguna medida la diferencia entre estas dos encuestas, donde hay un aumento en la cantidad de personas que se salen del mercado laboral, ¿verdad? Según esta encuesta continua de empleo que fue publicada el día de ayer, pero hay menos personas pobres en el país. Entonces yo creo que es importante, bueno, el caso del INEC ya ha anunciado que va a mejorar las encuestas, ojalá para el próximo año, además de que va a publicar unas nuevas metodologías para poder tener una mayor certeza de lo que ocurre en el mercado laboral. Precisamente, doña Roxana, porque dentro de los datos que ustedes nos compartían, hablamos de casi 49,000 personas fuera ya de la población ocupada. Si multiplicamos eso incluso por una familia de 4,
estamos hablando fácilmente de 200.000 personas donde ya no hay un ingreso fijo de un salario formal, oficial, sino que posiblemente estén dependiendo de la informalidad y lo que esto repercute en cuanto a garantías laborales, posiblemente trabajando más horas, recibiendo menos salario, por ejemplo. Y sin embargo, llama la atención, esta encuesta recauda información tanto de las personas que están ocupadas en empleo formal, ¿verdad? Que tiene que ver con las personas que tienen aseguramiento por parte de sus patronos o pagan la seguridad social, trabajan en empresas formales, pero también recopila información sobre actividades informales, es decir, las personas que trabajan muchos para propio o dentro de una empresa que no está legalmente constituida y demás. Entonces llama la atención que según estos datos de la encuesta continua de empleo, en el último año se ha reducido la cantidad de personas que trabajan en empleo informal. Entonces tampoco es que la encuesta no nos dice que las personas que ya no están trabajando en un empleo formal ahora están en la informalidad, porque tampoco están en la informalidad, es decir, del todo no están trabajando. Y la encuesta señala que de todas las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, el 96% indica que ni siquiera tiene interés de trabajar. No es ni que está desalentada, ni que está disponible con limitaciones, no, del todo no está disponible para trabajar, según lo que manifiestan las personas en esta encuesta. Por eso es importante ahondar un poco más, ¿verdad?, en las próximas encuestas para saber de dónde están obteniendo recursos, por ejemplo, estas personas que se salen del mercado laboral para sobrevivir, porque si no están trabajando, incluso muchas, o más bien en todos los grupos de edad se han salido personas del mercado de trabajo, no es solamente un tema de edad, ¿verdad?, que sí está explicado en mayor medida por tema de edad, pero en todos los grupos de edad se salen personas del mercado de trabajo y muchos de ellos también son jóvenes que están saliendo del mercado laboral y que también hay un aumento en los últimos años en la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces yo creo que hay que ponerle atención importante a estos indicadores, a estas estadísticas para poder actuar en el tema de políticas públicas, ¿verdad? Y principalmente en el área educativa, donde pareciera que no estamos tampoco logrando retener a nuestros jóvenes en el sistema educativo formal. Vamos a pedir a nuestros compañeros de producción y apoyarnos con una información gráfica que tenemos en cuanto a lo que ya usted nos adelantaba, los sectores que más empleo han perdido, y esto estamos hablando ya en términos de cantidad de personas, según las informaciones y los datos que ustedes nos han suministrado, doña Roxana. Comercio y reparación, prácticamente 26.000 personas fuera o que ya no tienen ese empleo. Industria manufacturera, también prácticamente la misma cantidad. Hoteles y restaurantes, ¿verdad? Comercio, turismo, sumamente importante en nuestro país, poco más de 22.000 personas. Sector agropecuario, que ya veíamos, por ejemplo, hoy las manifestaciones y posteriormente las manifestaciones hoy frente a Casa Presidencial, y casi 8.000 también de hogares como empleadores. Son además, doña Roxana, sectores básicos de la economía, que eso también podría dar una radiografía de los problemas que pueden estar atravesando también estas industrias, estos rubros que vemos aquí en específico en este gráfico, doña Roxana. Sí, y es que precisamente cuando analizamos el mercado laboral tenemos que hacerlo también de la mano con el comportamiento de la actividad económica del país, es decir, cómo estamos produciendo en Costa Rica, en qué áreas, en qué sectores y en qué zonas. Los datos más recientes que tenemos de producción nos revelan que el sector agropecuario, el sector construcción son sectores que han venido perdiendo dinamismo en los últimos años, incluso el sector de turismo, ¿verdad? Hoteles, restaurantes y todo lo que tiene que ver con turismo también ha tenido un impacto negativo. Bueno, ya se ha mencionado donde hay muchas actividades que han tenido que cerrar o empresas que han tenido que disminuir la cantidad de trabajadores por la reducción en la entrada de turistas del país, y que posiblemente vaya a incrementarse esa reducción, ¿verdad?, por lo que estamos viviendo con el tema de aranceles que impone Estados Unidos y que tiene una afectación también en el flujo de turismo hacia Costa Rica. Y otro tema es que el aumento, más bien la reducción del tipo de cambio que se ha presentado en los últimos años, en los últimos meses, también incentiva a que los turistas no vengan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les sale cada vez más caro
venir a Costa Rica y entonces también tenemos una afectación en este sector. Bueno, y en el caso del sector agropecuario, es un sector que ha tenido pues muchísimo tiempo muchas afectaciones, tanto por un abandono de las políticas públicas como afectaciones importantes en cambio climático, ¿verdad? Sabemos las afectaciones que se dan por temas de sequías, ahora con temas de lluvias, ¿verdad? Y muchos productos que se están perdiendo, y un sector agropecuario que también se vuelve poco competitivo en el mercado internacional, y tenemos cada vez más productos importados, también por la gran apertura comercial que tiene Costa Rica. Entonces hay una serie de situaciones a nivel general de la economía que provocan que estas áreas o sectores sean los que más pierden trabajo. Por otro lado, tenemos más bien los sectores más dinámicos, que en este caso, cuando nosotros separamos la actividad económica por zonas francas y por régimen definitivo, en el caso de zonas francas crecen a un ritmo muy acelerado, mientras que el régimen definitivo crece muy poco. Los del definitivo son las empresas más de base nacional y para producción y consumo local, y las zonas francas son para el sector más exportador. En este caso tenemos un gran dinamismo en el sector exportador, que está vinculado más con creación de empleos de alta calidad, de alta calificación, y que también se ve reflejado en estas estadísticas del mercado laboral, donde en el último año tenemos también una mayor cantidad de personas ocupadas en actividades que requieren un nivel de estudios universitarios o de alta calificación, y en todo el resto de actividades más bien hay una reducción en la cantidad de personas ocupadas. Entonces, lo que vemos es un dualismo económico, ¿verdad? Y brechas importantes, con una concentración del crecimiento tanto de la producción como del empleo en las áreas que requieren o tienen un mayor valor agregado en el país. Doña Roxana, pero en esa dualidad y ese crecimiento que usted habla en cuanto a, por ejemplo, el sector de zonas francas, el régimen de zonas francas, ¿es el ritmo necesario para absorber lo que se pierde en estos otros sectores que, como usted lo decía, ya en los últimos años vienen más frágiles, más débiles? ¿Están creciendo estos otros, ya lo decía usted, zonas francas, el sector definitivo, al ritmo que se requiere para poder absorber lo que se pierde por otro lado? En realidad no, porque también, vamos a ver, nosotros tenemos una economía que crece de manera importante, impulsada por estas zonas francas particularmente y por las empresas exportadoras, pero son actividades que llamamos nosotros intensivas en capital y no intensivas en mano de obra. Estas empresas pueden crecer de manera importante, pero no necesariamente requieren más personas ocupadas para aumentar su nivel de producción. ¿Por qué? Porque dependen más de tecnología para digamos, su producción y su crecimiento. Mientras que las áreas que generan más empleo en el país, que son más vinculadas al régimen definitivo, crecen muy poquito, y por eso se presenta la pérdida importante de empleos en el país, y que precisamente tienen características distintas, ¿verdad? Nosotros tenemos una población que, por ejemplo, la cantidad de personas desempleadas que están actualmente en el país ni siquiera ha terminado la educación secundaria, y las empresas del régimen de zonas francas y de alta tecnología requieren mínimo técnicos, educación secundaria completa o educación superior. Entonces, estas personas prácticamente quedan abandonadas en el mercado laboral, y por eso también podemos hacer alguna relación con el creciente incremento, más bien en la delincuencia, ¿verdad? Que es preocupante en el país, la inseguridad, y también la condición de vida de muchas de las familias que se ve afectada por no tener un ingreso digno o suficiente. Y también tenemos, por otro lado, un problema de que sí hay empleos, por ejemplo, en el sector agrícola, pero las personas no quieren trabajar en ese sector. Muchas de las personas que están desempleadas porque tienen una remuneración muy baja por las condiciones y calidad de desempleo. Y en el caso de las empresas de alta tecnología, más bien, según la última encuesta de Manpower, por ejemplo, dice que el 71% de los empresarios tiene dificultades para encontrar el personal idóneo. Entonces tenemos una polarización donde un sector crece significativamente, requiere también mano de obra y no la encuentra, y una cantidad importante de personas con baja calificación que requiere empleo y que tampoco logra encontrarlo porque es una actividad económica que crece muy poco en el país.
Sin duda alguna, doña Roxana, dos realidades diferentes, perfiles diferentes, que no necesariamente el crecimiento de uno significa que vayamos por buen camino o el camino necesario al 100% que se requiere. Doña Roxana, rápidamente, porque usted dijo algo muy importante, jóvenes que no quieren trabajar, se les pregunta, no tienen interés de trabajar, pero muchos con ingresos. No la quiero comprometer ni mucho menos, pero ¿no es eso una banderita roja, una alerta para las autoridades precisamente con la realidad de nuestro país, donde vemos lamentablemente tanta influencia del narcotráfico en nuestro país, donde por ahí lamentablemente estas personas, no necesariamente estemos generalizando ni mucho menos, pero uno que otro sea esa la situación? No lo podemos descartar, me imagino, doña Roxana, tampoco. No, efectivamente, la encuesta no nos permite, yo creo que ninguna encuesta, digamos, formal permite identificar este tipo de actividades o en qué a qué se está dedicando esta población, pero lo cierto es que las estadísticas de delincuencia nos están llamando la atención, y además sobre esta salida importante de jóvenes del mercado laboral, del sistema educativo, y donde es importante tomar acciones urgentes, ya que el sistema educativo no es un área donde podemos recomponer de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un sistema que requiere trabajo arduo, requiere inversión, que también sabemos que en los últimos años se ha venido reduciendo, y la calidad también de la educación se ha venido deteriorando, y por tanto muchos jóvenes también están siendo expulsados del sistema educativo. Muchos de esos son jóvenes pandemia, ¿verdad? Donde tuvieron que recibir sus clases o no recibir en realidad muchas de las clases o de la materia que necesitaban para su desarrollo profesional, y también llegan ahora a las universidades sin las capacidades necesarias para poder avanzar en sus carreras, ¿verdad? Y eso lo vimos, por ejemplo, en las universidades públicas, donde los estudiantes vienen con un muy bajo perfil, y tenemos que nosotros solventar algunas de esas necesidades, y hay muchísima repitencia en cursos precisamente por las debilidades que traen del sistema educativo. Entonces, esta es un área urgente, y además de tratar de sostener a nuestros jóvenes en el sistema educativo para que no busquen actividades ilícitas, ¿verdad? O ingresos irregulares. El dinero fácil que llaman, doña Roxana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Roxana de la Universidad Nacional, experta en economía. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y darnos un mejor panorama de la realidad del empleo y por lo tanto también del desempleo y otras situaciones de nuestro país. Muchas gracias, doña Roxana. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Una diseñadora de joyería costarricense transforma su pasión artesanal en un emprendimiento que ya suma más de una década de historias hechas a mano. Su historia en nuestra sección Extra Empresarial. Ariana Castillo es diseñadora de joyería y desde hace 14 años encontró en el metal y en el trabajo artesanal una forma de sanar y también de construir un proyecto de vida. Llegué al mundo de la joyería sin nunca antes haberlo pensado, sin saber a qué iba, y me enamoré del metal, de todo, de cómo se trabaja, de trabajar con las manos, y curiosamente me dijeron como esto de ser artesana o que la artesana, y eso me como que caló, y poquito a poco empecé a hacer como piezas sin pensar que se iba a convertir en mi negocio, y poquito a poco la gente me fue comprando, y cuando me di cuenta era como, ok, se está convirtiendo en un negocio sin tan siquiera haberlo pensado. Sin proponérselo, sus primeras piezas llamaron la atención y con el tiempo clientes y conocidos empezaron a buscarla. Fue entonces cuando recibió la guía necesaria para convertir un pasatiempo en un emprendimiento. Fue lindísimo porque él como que me dio la mano literalmente y me ayudó como a ver cómo se podía convertir algo de un hobby a un negocio. De hecho me inscribió como a unos cursos de gerencia, de cómo estructurar un negocio, cómo irlo haciendo, y mi visión siempre fue como hacer piezas únicas. O sea, yo no quería ir a ferias o hacer piezas por montón, sino que trabajar muy de la mano con el cliente. Entonces él me dijo, claro, se puede hacer así perfectamente, tal vez es un poquito más difícil puesto que la exposición no va a ser tan, digamos, tanta como en otras formas de trabajar, pero siempre hay un camino para lograrlo. Hoy Ariana trabaja principalmente en anillos de compromiso y matrimonio, así como dijes, aretes y collares. Cada pieza es hecha completamente a mano, así como 100% personalizada.
Hago, como te digo, más que todo anillos de compromiso y matrimonio, porque la vida como que me ha llevado por ahí. Es muy bonito también como que las personas confíen en mí para un momento tan especial, pero también hago dijes, aretes, collares, pulseras, o sea, en realidad lo que sea básicamente. Y es 100% personalizado y es 100% hecho a mano. O sea, normalmente ahora la joyería se trabaja mucho de manera digital y en compu, ¿verdad? 3D y así, y es una otra manera de trabajarla. En mi caso me encanta como la parte artesanal, entonces como pueden ver, o sea, todo es súper desde cero, desde fundir el metal, desde martillarlo, crear cada pieza. Yo no tengo moldes, no trabajo con ningún prototipo, sino que diseño cada pieza para cada cliente. Con más de una década de experiencia, Ariana asegura que emprender requiere constancia, paciencia y perder el miedo a intentarlo. Muy buenas noches, iniciamos la sección deportiva y es que la tricolor ya está completa. Los 26 convocados ya se encuentran en el proyecto Gol y de hecho el último en arribar al país fue el delantero del Spartak de Moscú, Manfred Ugalde, quien arribó a Costa Rica por ahí de las 3:30 de la tarde de este martes. Ugalde solo tendrá un entrenamiento que será el día de mañana, en la mañana, antes de viajar en el charter a Curazao para enfrentar a la selección de Haití este jueves. Sin embargo, el 9 de la tricolor aseguró que ya está acostumbrado a los largos viajes y que desde que aceptó irse a Rusia sabía que llegar al país por una convocatoria sería de mucha responsabilidad y compromiso. Bueno, sí, feliz con el llamado, ¿verdad? Siempre es una bendición venir a la selección. Pues es un viaje largo. Ya sabía la decisión que había tomado de ir a Rusia, que iba a ser largo, ¿verdad? Los viajes al venir aquí a la selección. Creo que ya me he acostumbrado porque he estado viniendo seguido, entonces pues obviamente afecta porque ocupo unos días para recuperar, pero bueno, por dicha soy joven, creo que recupero más rápido y demás, entonces me siento bien. Sí, bueno, creo que tenemos que ir alertas, creo que eso es lo más importante porque pues teníamos un 2-0, ¿verdad? Y luego ellos nos remontaron, creo que tenemos que ir más alertas, tratar de sacar el resultado y tratar de meter la mayor cantidad de goles posibles y cerrar bien el resultado. Cuando vayamos ganando, si así Dios lo quiere, pues más que todo eso, ¿verdad? De cerrar bien el resultado y que no nos metan goles. Con eso finalizamos la sección deportiva. Kenneth, importante lo que le falta ahora a la selección nacional de Costa Rica, cruzando dedos para que esa clasificación se dé. Y bueno, este jueves, importante partido allá en Curazao, en una gramilla que dicen que no está muy buena, que no tiene ni caucho siquiera. Qué terrible, bueno, no es de sorprendernos de esos terrenos de juego en esos sectores. Mari, sí, se habla de algunas sorpresas en la titular de Costa Rica. Axel Quiroz dice que sería una en la lateral derecha. ¿Qué saben ustedes de este posible 11 titular de la Sele? Sí, Axel Quiroz suena la titularidad ante Haití. Yo creo que también Miguel Herrera se juega un poco el sentido de que tiene tarjeta amarilla y lo que quiere es tal vez como cuidar a algunos jugadores que posiblemente puedan también inclusive llevarse otra amarilla y no poder jugar contra Honduras. Tal vez Axel va a ser uno de los sacrificados si es que llega a tener una amarilla más y no podrá jugar contra el cuadro catracho, pero sí suena Axel dentro de la alineación y yo creería que sí es una sorpresa, por supuesto, en esta convocatoria, tanto de Miguel Herrera como también en la estelar ante Haití. Celso y Campbell irían al banquillo. Sí. Dicen que Celso y Campbell irían al banquillo. Por lo menos yo en lo personal, no sé vos cómo lo ves, Kenneth, yo creo que Campbell sí va al banquillo. Porque creo que puede ser un revulsivo. Celso sí lo pondría titular, pero bueno, todo queda en manos de Miguel Herrera y mañana hay conferencia de prensa a las 11:30 en el Proyecto Gol, entonces ahí saldremos de algunas dudas que tenemos. Muchísimas gracias, Mari. Con mucho gusto. Y hasta ahora llegamos a nuestro final de Mesa de Análisis. Los invitamos a partir de mañana a las 6 de la tarde con nuestra edición estelar. Muy buenas noches para todos. Feliz descanso.